El marido ya celebraba, pero la esposa era la única con derecho a la herencia. El viento de octubre azotaba las ventanas del Hospital San Javier en Guadalajara, con una insistencia que parecía presagiar algo más que una simple tormenta otoñal. Las hojas secas de los jacarandás danzaban en remolinos furiosos por el estacionamiento, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a dibujar caminos serpenteantes sobre el cristal empañado. Esperanza Montemayor de Mendoza apretó con fuerza el rosario entre sus dedos, sintiendo cada cuenta como un ancla que la mantenía conectada a la realidad. A sus 52 años, había aprendido que la vida tenía formas crueles de recordarte lo frágil que era todo aquello que considerabas permanente, pero nunca imaginó que ese recordatorio llegaría en forma de un infarto masivo que se había llevado a don Aurelio Mendoza en menos de 3 horas. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de su hija Paloma, de 24 años, la sacó de sus pensamientos. La joven se había acercado con 2 tazas de café humeante, sus ojos verdes, herencia directa de Esperanza, brillando con lágrimas contenidas. «Estoy bien, mija. Solo procesando todo esto». Esperanza aceptó la taza, sintiendo el calor familiar que contrastaba con el frío que se había instalado en su pecho desde que Ricardo había recibido la llamada esa madrugada. Era extraño estar ahí, en esa sala de espera que olía a desinfectante y dolor ajeno, cuando apenas unas horas antes había estado en su cocina preparando el desayuno dominical. Don Aurelio había llegado temprano, como siempre hacía los domingos desde que enviudó hace 5 años. Para estar con la familia, decía, aunque Esperanza sabía que en realidad venía porque su casa de las Lomas se había vuelto demasiado silenciosa para un hombre acostumbrado a mandar y ser escuchado. «¿Dónde está tu papá?», preguntó Esperanza, notando que Ricardo llevaba más de 1 hora ausente. «Está hablando con los médicos y, bueno, ya sabes cómo es. Está organizando todo». Paloma se sentó junto a ella, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de linóleo. «Andrés viene en camino desde Monterrey. Su vuelo llega en 2 horas». Esperanza asintió, pensando en su hijo mayor. Andrés, de 28 años, había heredado no solo el físico imponente de los Mendoza, sino también su determinación férrea para los negocios. Trabajaba en la sucursal de la empresa familiar en Monterrey, expandiendo el imperio inmobiliario que don Aurelio había comenzado 40 años atrás, con una sola propiedad en el centro de Guadalajara. El imperio. Esperanza casi sonrió con amargura al pensar en esa palabra que Ricardo usaba con tanta frecuencia. «Nuestro imperio», le decía, aunque ambos sabían que cada decisión importante pasaba primero por el escritorio de caoba de don Aurelio, donde el patriarca seguía dictando el rumbo de Desarrollos Mendoza S.A., desde su oficina en la torre corporativa del centro histórico. «Esperanza, necesito hablar contigo». La voz áspera de Ricardo la sobresaltó. Su esposo apareció en la entrada de la sala de espera, su traje gris arrugado y su cabello normalmente perfectamente peinado, mostrando signos del estrés de las últimas horas. A los 55 años, Ricardo Mendoza seguía siendo un hombre imponente, con esa presencia que llenaba cualquier habitación donde entraba. Pero ahora, sus ojos café se veían cansados, casi vulnerables. ¿Qué pasó? ¿Los doctores dijeron algo más? Esperanza se puso de pie inmediatamente, buscando en el rostro de su esposo alguna señal de esperanza que sabía que no encontraría. «Ya no hay nada más que hacer. Papá se fue hace 20 minutos». Las palabras salieron de la boca de Ricardo como piedras pesadas, cada una impactando contra el silencio de la sala de espera. Paloma soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con las manos. Esperanza sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Don Aurelio, el hombre que había sido una presencia constante en su vida durante 25 años, que había caminado con ella hacia el altar cuando su propio padre no pudo hacerlo, que había sido el primero en cargar a cada uno de sus nietos. Ya no estaba. «Esperanza, escúchame». Ricardo tomó sus manos entre las suyas, su voz adquiriendo ese tono práctico que usaba cuando tenía que tomar decisiones difíciles. «Necesito que seas fuerte. Hay muchas cosas que arreglar, y vamos a necesitar estar unidos como familia». Ella asintió, aunque una parte de su mente se preguntaba por qué Ricardo parecía más preocupado
por los aspectos prácticos que por el dolor de la pérdida. Era típico de él, supuso. Los hombres Mendoza no se permitían mostrar debilidad, ni siquiera frente a la muerte. ¿Ya llamaste a tu hermana?, preguntó Esperanza, pensando en Sofía, la hermana menor de Ricardo que vivía en la Ciudad de México. Viene en el primer vuelo mañana. También hablé con el licenciado Herrera. Nos va a reunir a todos el martes para la lectura del testamento. Ricardo hizo una pausa, y por primera vez en horas, Esperanza vio un destello de algo que podría haber sido alivio en sus ojos. Papá siempre fue muy organizado con esos temas. Todo está en orden. Por supuesto que estaba en orden. Don Aurelio había sido un hombre meticuloso hasta en los detalles más pequeños. Esperanza recordaba cómo revisaba personalmente cada contrato de la empresa, cómo conocía el nombre de cada empleado y el estado de cada propiedad en su portafolio. No era el tipo de hombre que dejaría algo al azar, especialmente algo tan importante como el futuro de su legado. «Vamos a casa», dijo Ricardo pasando un brazo protector alrededor de los hombros de Esperanza. «Hay mucho que preparar para el funeral». El trayecto de regreso a su casa en Zapopan transcurrió en silencio, solo interrumpido por el sonido rítmico de los limpiaparabrisas luchando contra la lluvia, que ahora caía con intensidad. Esperanza observaba las calles mojadas a través de la ventana del Mercedes, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban en manchas doradas y rojas. Era extraño cómo la vida continuaba con normalidad, la gente corriendo bajo la lluvia, los taxis navegando entre charcos, los vendedores ambulantes buscando refugio bajo los toldos de las tiendas. Su casa aparecía al final de la calle arbolada, como un refugio de ladrillo y hierro forjado. La habían construido hace 15 años, cuando el negocio comenzó a prosperar de verdad, y Ricardo decidió que necesitaban algo que reflejara su posición en la sociedad tapatía. Era una casa hermosa, con su jardín cuidadosamente mantenido y su fuente en el centro del patio principal. Pero a Esperanza siempre le había parecido demasiado grande para una familia de 4 personas. «Mamá, ¿quieres que me quede esta noche?», preguntó Paloma mientras entraban. Su hija había regresado a vivir con ellos temporalmente después de terminar sus estudios de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, y Esperanza había disfrutado enormemente de tener la casa llena de vida joven otra vez. «No, mi amor, ve a descansar. Mañana va a ser un día muy largo». Esperanza besó la frente de su hija, aspirando el familiar aroma a lavanda de su shampoo. «Solo, estate cerca, ¿sí?». Cuando Paloma subió a su habitación, Esperanza y Ricardo se quedaron solos en la sala principal. El silencio se extendía entre ellos como un manto pesado, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. «¿Estás bien?», preguntó Esperanza finalmente, notando que Ricardo se servía su segundo whisky en menos de 30 minutos. «Estoy procesando». Ricardo se dejó caer en su sillón de cuero favorito, el mismo donde don Aurelio solía sentarse cuando venía de visita los domingos. «Es extraño, ¿sabes? Durante años he estado esperando este momento, no porque quisiera que papá se fuera, sino porque, bueno, porque finalmente podré tomar las riendas completamente». Esperanza se sintió incómoda con la honestidad brutal de esa confesión. «Ricardo, tu papá acaba de morir. ¿No crees que es muy pronto para estar pensando en los negocios? Los negocios no se detienen por nada, Esperanza. Tú lo sabes». Ricardo tomó un trago largo, sus ojos perdidos en algún punto de la pared. «Papá me lo enseñó desde niño. La empresa es lo primero», decía. «Todo lo demás puede esperar, pero los negocios no». Era cierto. Esperanza había visto esa filosofía en acción durante todos los años de su matrimonio. Las cenas familiares interrumpidas por llamadas urgentes, las vacaciones canceladas por problemas con algún proyecto, los fines de semana sacrificados para atender clientes importantes. La empresa había sido como un tercer hijo que demandaba atención constante. «Pero ahora las cosas van a cambiar», continuó Ricardo. Y había algo en su voz que Esperanza no había escuchado antes. ¿Emoción? ¿Anticipación? Ya no voy a tener que consultar cada decisión. Podré implementar todas esas ideas que he estado guardando durante años. ¿Qué tipo de ideas? Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que lo hacía ver 10 años más joven.
Expansión real, Esperanza. Papá siempre fue muy conservador, muy cauteloso, pero yo veo oportunidades enormes. El mercado inmobiliario en la Riviera Nayarit está explotando. Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, hay millones que ganar ahí. Esperanza escuchaba a medias, más concentrada en observar a su esposo que en procesar sus palabras. Era fascinante y un poco perturbador ver cómo Ricardo parecía revivir ante la perspectiva de liderar la empresa. Como si la muerte de su padre hubiera liberado algo en él que había estado contenido durante décadas. ¿Y qué pasa con Andrés? ¿Con su futuro en la empresa? Andrés va a estar bien. Es inteligente, tiene visión. Puede manejar las operaciones en Monterrey mientras yo me enfoco en la expansión. Ricardo se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, gesticulando mientras hablaba. Podríamos duplicar nuestros ingresos en 5 años, Esperanza. Triplicarlos si jugamos bien nuestras cartas. Esperanza sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta que rugía afuera. Había algo en la manera en que Ricardo hablaba del futuro, como si ya hubiera tomado posesión de algo que técnicamente aún no era suyo. El testamento de don Aurelio no se había leído todavía. Los abogados no habían oficializado nada, pero Ricardo ya estaba haciendo planes como si el Imperio Mendoza fuera completamente suyo. Ricardo, tal vez deberíamos esperar a escuchar lo que dice el testamento antes de hacer planes tan específicos. Su esposo se detuvo abruptamente y la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y diversión. ¿El testamento? Esperanza. Soy el único hijo varón. La empresa ha estado en manos de los hombres Mendoza durante 2 generaciones. No hay nada que esperar, pero Sofía también es su hija. Sofía se casó con un médico y vive en la capital. Nunca mostró interés en los negocios. Ricardo agitó la mano como si estuviera espantando una mosca molesta. Papá me lo dejó claro desde que era niño. Yo iba a heredar todo. Es así como funcionan las cosas en nuestra familia. Esperanza asintió, pero algo en su interior se resistía a la certeza absoluta de Ricardo. Don Aurelio había sido un hombre tradicional en muchos aspectos, sí, pero también había sido increíblemente impredecible cuando se trataba de decisiones importantes. Recordaba vívidamente el día en que había decidido donar un terreno completo para la construcción de una escuela, en lugar de desarrollarlo comercialmente, o cuando había rechazado una oferta multimillonaria de una cadena hotelera internacional, porque no le gustaba la actitud del comprador. Además, continuó Ricardo sirviéndose otro whisky, papá sabía que tengo las mejores ideas para hacer crecer esto. He estado trabajando en su sombra durante 25 años, aprendiendo cada aspecto del negocio. Nadie conoce la empresa como yo. Eso era cierto. Ricardo había demostrado ser un administrador competente y había contribuido significativamente al crecimiento de Desarrollos Mendoza. Pero Esperanza también recordaba las tensiones entre padre e hijo, las discusiones acaloradas sobre la dirección de la empresa, las veces que don Aurelio había rechazado categóricamente las propuestas de Ricardo para proyectos más agresivos. Solo digo que deberíamos escuchar lo que tenía en mente tu papá antes de asumir nada, insistió Esperanza suavemente. Ricardo la miró durante un largo momento, su expresión gradualmente suavizándose. Se acercó y se sentó junto a ella en el sofá, tomando su mano entre las suyas. Tienes razón, mi amor. Estoy adelantándome a los acontecimientos. Su voz había recuperado la ternura familiar. Es solo que, después de tantos años de esperar, de trabajar hacia este momento, es difícil no emocionarse con las posibilidades. Esperanza sintió una punzada de culpabilidad por sus dudas. Ricardo tenía derecho a estar emocionado. Había dedicado su vida adulta entera a la empresa familiar, había sacrificado tiempo con sus hijos y con ella para construir algo más grande. Era natural que viera la muerte de su padre no solo como una pérdida, sino también como el comienzo de una nueva etapa. ¿Qué piensas hacer con la casa de tu papá?, preguntó, tratando de dirigir la conversación hacia temas más inmediatos. Tendré que revisarla esta semana. Papá tenía muchos documentos importantes ahí, cosas que necesito para la empresa. Ricardo se recostó contra los cojines del sofá, finalmente mostrando signos del agotamiento que había estado conteniendo.
Andrés puede ayudarme cuando llegue. La mención de la casa de don Aurelio trajo una ola de recuerdos a Esperanza. Había pasado innumerables tardes en esa casa durante los primeros años de su matrimonio, cuando don Aurelio insistía en que toda la familia se reuniera los domingos para la comida. Recordaba la cocina siempre llena de aromas deliciosos cortesía de doña Carmen, la sirvienta que había trabajado para la familia durante más de 30 años y que había fallecido el año anterior. ¿Y el licenciado Herrera? Cuando dijo que sería la lectura del testamento. El martes a las 10 de la mañana, en su oficina. Ricardo bostezó, el alcohol y el estrés finalmente cobrando su precio. Será algo rutinario, supongo. Papá siempre fue muy directo con este tipo de cosas. Esperanza no estaba tan segura de eso. Durante todos los años que había conocido a don Aurelio, había aprendido que el patriarca de la familia rara vez hacía algo de manera rutinaria. Cada decisión estaba cuidadosamente calculada. Cada movimiento tenía múltiples propósitos. Era el tipo de hombre que jugaba ajedrez mientras otros jugaban damas. El sonido de un coche llegando interrumpió sus pensamientos. A través de la ventana, Esperanza pudo ver las luces de un taxi deteniéndose frente a su casa. «Debe ser Andrés», dijo Ricardo, poniéndose de pie con esfuerzo. Efectivamente, unos momentos después, su hijo mayor entraba por la puerta principal, su traje de viaje arrugado y su rostro marcado por la fatiga del viaje y la tristeza. Andrés había heredado la estatura imponente de los Mendoza, pero tenía los ojos verdes de Esperanza y una sensibilidad que a veces contrastaba con la dureza empresarial que había aprendido de su abuelo y su padre. «Mamá», dijo simplemente, abrazándola con fuerza. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por primera vez en todo el día. Había algo en el abrazo de su hijo que rompía las defensas que había estado manteniendo. «Lo siento mucho, mijo. Sé cuánto querías a tu abuelo». «¿Cómo pasó todo?», preguntó Andrés, dirigiéndose a su padre después de saludar a Paloma, que había bajado al escuchar su llegada. Ricardo le contó los detalles del día. Cómo don Aurelio había llegado para el desayuno dominical. Cómo se había quejado de un dolor en el pecho que inicialmente habían atribuido a indigestión. Cómo el dolor se había intensificado hasta que tuvieron que llamar a la ambulancia. Los doctores dijeron que fue masivo. No había nada que pudieran hacer, concluyó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente por primera vez en todo el día. Andrés asintió gravemente, procesando la información. ¿Y la empresa? ¿Qué va a pasar con las operaciones? Todo va a estar bien, respondió Ricardo rápidamente. El testamento se lee el martes, pero ya sabes cómo son estas cosas. Mientras tanto, tenemos que asegurarnos de que todo siga funcionando normalmente. Esperanza observó el intercambio entre padre e hijo, notando la facilidad con la que la conversación se dirigía hacia los aspectos prácticos y empresariales. Era comprensible, supuso. Los negocios proporcionaban una estructura, algo concreto en lo que enfocarse cuando las emociones amenazaban con volverse abrumadoras. ¿Necesitas que me quede esta semana?, preguntó Andrés. «Puedo manejar las cosas desde aquí y regresar a Monterrey después del funeral». «Sí, eso sería útil. Tenemos que revisar los documentos de tu abuelo, organizar el funeral, atender a los clientes importantes». Ricardo hizo una pausa, como si estuviera compilando una lista mental. «Y después del martes, cuando todo esté oficializado, podemos empezar a hacer los cambios que hemos estado discutiendo». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Paloma, que había estado escuchando en silencio. Ricardo miró a su familia reunida en la sala, y Esperanza pudo ver el momento en que decidió compartir su visión con ellos. «Expansión, mija. Real expansión. Tu abuelo era un hombre brillante, pero era de la vieja escuela. Pensaba a pequeña escala, siempre jugando de manera segura». Ricardo se dirigió a la ventana, observando la lluvia que aún caía sobre la ciudad. «Pero el mercado inmobiliario está cambiando. Hay oportunidades enormes si tienes el valor de tomarlas». «¿Cómo qué?», insistió Paloma, su formación como arquitecta despertando su interés profesional. «Resorts en la costa, desarrollos turísticos integrados, proyectos de uso mixto en el centro de la ciudad». Ricardo se volteó hacia su familia, sus ojos brillando con la pasión que Esperanza conocía tan bien.
Estamos hablando de proyectos de cientos de millones de pesos. El tipo de proyectos que pueden transformar una empresa regional en un jugador nacional. Andrés frunció el ceño. Papá, ese tipo de proyectos requieren capital enorme. Y el riesgo es lo que separa a los grandes empresarios de los pequeños, hijo. Tu abuelo nunca entendió eso. Ricardo regresó al sofá, su energía palpable. Pero ahora, con los recursos de la empresa completamente bajo nuestro control, podemos hacer movimientos que antes eran imposibles. Esperanza escuchaba la conversación con una mezcla de fascinación y preocupación. Conocía a Ricardo lo suficientemente bien como para saber cuándo una idea se había apoderado completamente de él. Y cuando eso pasaba, se volvía imparable, a veces al punto de ignorar consideraciones importantes. ¿Y si las cosas no salen como esperas?, preguntó suavemente. Ricardo la miró con sorpresa, como si la pregunta fuera completamente inesperada. ¿Por qué no saldrían bien? Tengo experiencia, tengo contactos, tengo la visión y ahora voy a tener los recursos. Es solo que, bueno, tu papá construyó esta empresa siendo muy cuidadoso. Tal vez había razones para su cautela. Mi papá construyó los cimientos, respondió Ricardo, su tono volviéndose ligeramente defensivo. Pero los cimientos no son suficientes para construir un rascacielos, Esperanza. En algún momento tienes que estar dispuesto a apostar fuerte. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Esperanza podía sentir la emoción de Ricardo chocando contra sus propias preocupaciones, y se dio cuenta de que esta conversación era probablemente un adelanto de muchas discusiones futuras. Creo que todos estamos muy cansados, dijo finalmente Andrés, leyendo la habitación con la diplomacia que había heredado de Esperanza. ¿Por qué no descansamos y hablamos de todo esto después del funeral? Ricardo asintió, aunque Esperanza podía ver que estaba luchando por contener su entusiasmo. Tienes razón, ha sido un día muy largo. Mientras la familia se dispersaba hacia sus respectivas habitaciones, Esperanza se quedó unos momentos más en la sala, escuchando el sonido de la lluvia contra las ventanas. Algo en su interior la inquietaba, aunque no podía precisar exactamente qué era. Tal vez era simplemente el dolor de la pérdida, o la extrañeza de imaginar un futuro sin don Aurelio. Pero había algo más, una sensación persistente de que las cosas no iban a desarrollarse tan simplemente como Ricardo imaginaba. Se dirigió hacia la escalera, pero se detuvo al pasar junto al estudio de Ricardo. La puerta estaba entreabierta, y pudo ver a su esposo hablando por teléfono en voz baja. Aunque no podía escuchar las palabras exactas, el tono era claramente de negocios. Sí, ya sé que es domingo, pero esto es importante. Necesito que revises algunas propiedades en Puerto Vallarta. Quiero toda la información lista para la próxima semana. Esperanza sintió una punzada de irritación. Don Aurelio había muerto hace menos de 12 horas, y Ricardo ya estaba haciendo llamadas de negocios. Sabía que su esposo procesaba el dolor de manera diferente a ella, pero esto parecía excesivo incluso para él. Subió las escaleras lentamente, sus pensamientos girando entre el pasado y el futuro incierto que se extendía ante ellos. En su habitación, se cambió por su camisón y se preparó para una noche que sabía sería larga y llena de recuerdos. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, no pudo evitar pensar en todas las veces que don Aurelio había expresado su preocupación por la impaciencia de Ricardo. Ese muchacho quiere correr antes de aprender a caminar bien, había dicho más de una vez. En ese momento, Esperanza había interpretado esos comentarios como la típica resistencia de una generación mayor al cambio. Pero ahora, escuchando los planes grandiosos de Ricardo, comenzaba a preguntarse si don Aurelio había visto algo que ella había pasado por alto. El sonido de Ricardo subiendo las escaleras la sacó de sus pensamientos. Su esposo entró a la habitación con energía renovada, como si las llamadas telefónicas hubieran alimentado su entusiasmo en lugar de agotarlo. ¿Con quién hablabas?, preguntó Esperanza, tratando de mantener un tono neutral. Con algunos contactos en Puerto Vallarta. Quería tantear el terreno para algunos proyectos que tengo en mente. Ricardo comenzó a desvestirse, hablando mientras se quitaba la corbata. Es increíble, Esperanza. Hay oportunidades ahí que papá nunca habría considerado.
terrenos frente al mar que se pueden conseguir a precios razonables si actúas rápido. ¿No crees que es muy pronto para estar haciendo este tipo de llamadas? Ricardo se detuvo, mirándola a través del espejo. El mundo de los negocios no se detiene por nada, mi amor. Si no actúo rápido, alguien más va a tomar esas oportunidades. Era una respuesta típica de Ricardo, y Esperanza sabía que no tenía sentido insistir. Había aprendido durante sus 25 años de matrimonio que cuando su esposo se enfocaba en algo, era imposible distraerlo hasta que hubiera explorado completamente todas las posibilidades. Se metió en la cama, escuchando a Ricardo moverse por la habitación con una energía que parecía fuera de lugar, dado las circunstancias del día. Cuando finalmente se unió a ella en la cama, Esperanza pudo sentir la tensión en su cuerpo, como si estuviera demasiado emocionado para relajarse. ¿En qué piensas?, le preguntó, acostándose de lado para mirarlo. En todo lo que vamos a poder hacer, Esperanza, en el legado que vamos a construir. Ricardo se volteó hacia ella, sus ojos brillando en la oscuridad. Nuestros hijos van a heredar algo 10 veces más grande de lo que papá me deja a mí. Esperanza asintió, pero su mente se dirigió hacia una pregunta que había estado evitando todo el día. ¿Qué pasaría si Ricardo se equivocaba sobre el testamento? No era probable. Él tenía razón al decir que era el único hijo varón y que había dedicado su vida a la empresa, pero don Aurelio había sido un hombre lleno de sorpresas hasta el final. Ricardo, ¿tu papá alguna vez te habló específicamente sobre el testamento? ¿Sobre sus planes para la herencia? Su esposo fue silencioso por un momento, y Esperanza pudo sentir que estaba considerando cuidadosamente su respuesta. No directamente, admitió finalmente, pero siempre fue muy claro sobre mis responsabilidades, sobre mi papel en la familia. Y la última vez que hablamos a solas, hace algunas semanas, me dijo que estaba orgulloso del trabajo que había hecho en la empresa. No era exactamente una confirmación, pero Esperanza decidió no presionar más. Ricardo tenía derecho a sus expectativas, y ella probablemente estaba siendo demasiado cautelosa. El viento seguía azotando las ventanas, y los truenos ocasionales hacían eco en la distancia. Era el tipo de tormenta que solía asustar a Paloma cuando era pequeña, y que los llevaba a todos a refugiarse en la sala principal con chocolate caliente y juegos de mesa. Esperanza cerró los ojos, tratando de encontrar el sueño, pero su mente se resistía a calmarse. Había algo en la intensidad del entusiasmo de Ricardo que la inquietaba, aunque no podía explicar exactamente por qué. Era como si estuviera presenciando el comienzo de algo que podría cambiar fundamentalmente a su familia, y no estaba segura de si ese cambio sería para mejor. Finalmente, cuando los sonidos de la tormenta comenzaron a ceder y Ricardo se relajó en un sueño profundo a su lado, Esperanza encontró un descanso inquieto lleno de sueños fragmentados sobre imperios que se construían y se derrumbaban con igual velocidad. El martes no podía llegar lo suficientemente pronto. Solo entonces sabrían con certeza lo que don Aurelio había decidido para el futuro de su familia. Solo entonces podrían comenzar a construir sobre fundamentos sólidos en lugar de especulaciones y esperanzas. Pero mientras se quedaba dormida, Esperanza no podía sacudirse la sensación de que el martes traería más sorpresas de las que cualquiera de ellos estaba preparado para enfrentar. El funeral de don Aurelio Mendoza fue exactamente como él habría querido. Elegante, solemne y lleno de las personas más influyentes de Guadalajara. La catedral se llenó hasta el último rincón con empresarios, políticos, empleados de la empresa y familias que habían sido tocadas de alguna manera por la generosidad discreta del patriarca de los Mendoza. Esperanza se mantuvo firme durante toda la ceremonia, su mano entrelazada con la de Ricardo mientras el padre Martínez hablaba sobre el legado de un hombre que había construido no solo edificios, sino también vidas. A su alrededor, podía escuchar los sollozos contenidos de empleados que habían trabajado para don Aurelio durante décadas, y las palabras de consuelo susurradas entre los asistentes. «Fue un gran hombre», le murmuró doña Esperanza Vázquez, una de las amigas más cercanas de la familia, apretando su brazo con cariño. «Guadalajara no va a ser la misma sin él». Era cierto. Don Aurelio había sido más que un empresario exitoso. Había sido una institución en la ciudad.
Sus desarrollos inmobiliarios habían ayudado a dar forma al paisaje urbano moderno de Guadalajara, pero más allá de eso, había sido conocido por su filantropía discreta y su apoyo a causas sociales que otros empresarios ignoraban. Después del servicio religioso, el cortejo se dirigió al Panteón de Belén, donde generaciones de familias prominentes tapatías habían encontrado su descanso final. El cielo había aclarado desde la tormenta del domingo, pero el aire seguía cargado de humedad y la promesa de más lluvia. Andrés y Paloma flanqueaban a Esperanza mientras observaban cómo el ataúd de caoba era llevado hacia la cripta familiar. Ricardo se había alejado brevemente para hablar con algunos de los empresarios más importantes que habían asistido, y Esperanza podía escuchar fragmentos de sus conversaciones sobre el futuro de la empresa y nuevas oportunidades de colaboración. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Paloma notando que Esperanza había estado inusualmente silenciosa durante todo el día. «Solo pensando en cuánto va a cambiar todo», respondió Esperanza honestamente. No era solo la muerte de don Aurelio lo que la tenía preocupada, sino también la transformación que había observado en Ricardo durante los últimos 2 días. Su esposo parecía haber encontrado una energía renovada, como si la tristeza de la pérdida hubiera sido completamente eclipsada por la emoción de las posibilidades futuras. «Papá parece muy seguro de sus planes», comentó Andrés, siguiendo la mirada de Esperanza hacia donde Ricardo gesticulaba animadamente, mientras hablaba con el licenciado Morales, uno de los desarrolladores más grandes de la región. «Demasiado seguro, tal vez», murmuró Esperanza, más para sí misma que para sus hijos. Andrés la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?». Esperanza dudó. No quería sembrar dudas en sus hijos sobre su padre, especialmente en un momento tan difícil. Pero algo en su interior le decía que Ricardo estaba contando con certezas que tal vez no eran tan sólidas como él creía. «Es solo que... bueno, tu abuelo era un hombre muy meticuloso. No me sorprendería si hubiera incluido algunas sorpresas en su testamento». «¿Qué tipo de sorpresas?», preguntó Paloma, bajando la voz instintivamente. «No lo sé, mija, pero conozco a tu abuelo. Nada con él era nunca tan simple como parecía en la superficie». Era cierto. Durante todos los años que había conocido a don Aurelio, Esperanza había aprendido a reconocer las capas de complejidad en aparentemente las decisiones más sencillas del hombre, como cuando había decidido contratar a un arquitecto joven y relativamente desconocido para uno de sus proyectos más importantes, solo para descubrir después que ese arquitecto era el hijo de un empleado de mantenimiento que había trabajado fielmente para la empresa durante 20 años, o como cuando había insistido en que Esperanza fuera incluida en las reuniones familiares anuales de planificación empresarial, a pesar de las protestas de Ricardo de que las mujeres no necesitan preocuparse por esas cosas. Don Aurelio había sido firme. «Esperanza es parte de esta familia, y esta empresa es parte de esta familia. Ella necesita entender lo que estamos construyendo». Esas reuniones habían sido una educación para Esperanza. Había aprendido sobre flujos de efectivo, análisis de mercado, gestión de riesgos y planificación estratégica. Al principio, había asistido principalmente para complacer a don Aurelio, pero gradualmente había comenzado a encontrar los aspectos empresariales genuinamente fascinantes. «Señora Mendoza», la voz la sacó de sus recuerdos. Se volteó para encontrar a Carlos Herrera, el abogado de la familia, acercándose con expresión solemne. Era un hombre mayor, probablemente de la misma edad que don Aurelio habría tenido, con cabello plateado y una presencia que inspiraba confianza inmediata. «Licenciado Herrera, gracias por estar aquí», respondió Esperanza, estrechando su mano. «Don Aurelio fue un gran amigo, además de cliente. Me honra poder estar aquí para despedirlo». Herrera hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Espero verlos a todos mañana por la mañana. Hay varios asuntos importantes que discutir. Por supuesto». Ricardo está muy ansioso por escuchar los detalles del testamento. Herrera asintió, pero Esperanza notó que sus ojos se movían nerviosamente. «Sí, estoy seguro de que lo está. Solo... bueno, es importante que todos vengan con mente abierta.
Don Aurelio tenía formas muy particulares de hacer las cosas. Antes de que Esperanza pudiera preguntar qué quería decir exactamente con eso, Ricardo apareció a su lado, su mano posándose posesivamente en su espalda. Licenciado Herrera, gracias por venir. ¿Todo está listo para mañana? Todo está en orden, Ricardo. Les sugiero que vengan todos. Tú, Esperanza, Andrés, Paloma y también Sofía, por supuesto. ¿Sofía necesita estar ahí?, preguntó Ricardo, frunciendo el ceño. Ella nunca ha estado involucrada en los negocios. Don Aurelio fue muy específico sobre quién debía estar presente, respondió Herrera firmemente. Todos los miembros inmediatos de la familia deben asistir. Ricardo parecía como si fuera a objetar, pero se contuvo. Muy bien. A las 10, ¿verdad? Correcto. En mi oficina. Herrera se despidió cordialmente, pero Esperanza notó que evitaba el contacto visual directo con Ricardo. Mientras regresaban a casa después del entierro, Esperanza reflexionó sobre la conversación con el abogado. Había algo en la manera en que Herrera había hablado que sugería que el testamento de don Aurelio contenía elementos que podrían sorprender a la familia. Pero cada vez que trataba de imaginarse qué podrían ser esas sorpresas, llegaba a la misma conclusión que Ricardo. Él era el heredero obvio. La casa se sentía extrañamente vacía cuando llegaron, a pesar de que toda la familia estaba presente. Sofía había llegado esa mañana temprano desde la Ciudad de México, trayendo consigo a su esposo, el doctor Miguel Sandoval, y sus 2 hijos pequeños. Era extraño ver a la casa llena de parientes que rara vez se reunían, excepto para ocasiones como bodas, bautizos y aparentemente funerales. ¿Cómo estás manejando todo esto, Ricardo?, le preguntó Miguel mientras se sentaban en la terraza con cervezas después de la cena. Miguel era un hombre tranquilo y reflexivo, completamente diferente a los empresarios agresivos con los que Ricardo normalmente se asociaba. Bien, creo. Es difícil, por supuesto, pero también es emocionante pensar en las posibilidades futuras. Ricardo tomó un trago largo de su cerveza. Papá construyó algo increíble, pero yo creo que podemos llevarlo al siguiente nivel. ¿Qué tienes en mente? Ricardo se lanzó a una descripción detallada de sus planes de expansión, hablando con la misma pasión que había mostrado con la familia los días anteriores. Miguel escuchaba pacientemente, haciendo preguntas ocasionales que demostraban que, aunque no era empresario, tenía una comprensión sólida de conceptos financieros básicos. Suena ambicioso, comentó Miguel finalmente. ¿Y tu papá estaba de acuerdo con este tipo de expansión? Ricardo dudó por primera vez. Papá era cauteloso, muy cauteloso. Pero yo creo que eso era más por su edad que por cualquier defecto fundamental en las ideas. Esperanza, que había estado escuchando desde la puerta de la terraza, sintió una punzada de incomodidad ante esa caracterización. Don Aurelio había sido cauteloso, sí, pero también había sido increíblemente astuto en sus decisiones empresariales. Su cautela había sido lo que había mantenido a la empresa próspera durante 4 décadas, incluso durante crisis económicas que habían hundido a muchos de sus competidores. Esperanza, ven acá, la llamó Ricardo, notando su presencia. Miguel estaba preguntando sobre los planes para la empresa. Esperanza se unió a los hombres en la terraza, aceptando la copa de vino que Ricardo le ofreció. ¿Qué quieres saber específicamente? Solo tengo curiosidad sobre cómo ven ustedes el futuro de la empresa. Sofía siempre dice que su papá era muy visionario, pero también muy cuidadoso con los riesgos. Tu esposa tiene razón, respondió Esperanza. Don Aurelio construyó todo esto siendo muy meticuloso sobre cada decisión. Nunca apostaba más de lo que podía permitirse perder. Pero a veces tienes que apostar fuerte para ganar en grande, interrumpió Ricardo, su tono volviéndose ligeramente defensivo. El mundo de los negocios ha cambiado mucho en las últimas décadas. Lo que funcionaba para la generación de papá no necesariamente va a funcionar para la nuestra. Miguel asintió pensativamente. Es un equilibrio delicado, supongo, entre la tradición y la innovación. La conversación fue interrumpida por Paloma, que salió a la terraza con expresión preocupada. Papá, hay alguien en la puerta que quiere hablar contigo. Dice que es urgente. Ricardo frunció el ceño. ¿A esta hora quién es? Dice que se llama Fernando Gutiérrez, que trabajaba con el abuelo.
El nombre no le sonaba familiar a Esperanza, pero vio que Ricardo se tensaba inmediatamente. «¿Fernando Gutiérrez? ¿Estás segura de que ese era el nombre?» «Sí. ¿Por qué? ¿Lo conoces?» Ricardo se puso de pie rápidamente. Bueno, trabajaba en algunos proyectos especiales para papá. No sabía que siguiera por aquí. Se dirigió hacia la casa, pero se detuvo en la puerta. «Miguel, ¿te importa si continuamos esta conversación después? Esto podría tomar un tiempo». Después de que Ricardo desapareciera en la casa, Miguel se volteó hacia Esperanza con curiosidad. «¿Conoces a ese tal Fernando?» Esperanza negó con la cabeza. «Nunca he escuchado ese nombre. Y eso es extraño porque normalmente don Aurelio me presentaba a todas las personas importantes que trabajaban con la empresa». Durante los siguientes 30 minutos, Esperanza y Miguel mantuvieron una conversación educada sobre temas generales, pero ambos estaban claramente distraídos por los sonidos de voces elevadas que ocasionalmente se filtraban desde el interior de la casa. No podían escuchar las palabras específicas, pero el tono sugería una discusión intensa. Finalmente, Ricardo reapareció en la terraza, su rostro tenso y preocupado. «¿Todo bien?», preguntó Esperanza inmediatamente. «Sí, todo está bien. Solo algunos asuntos de negocios que necesitaban atención inmediata». Ricardo se sirvió otra cerveza, pero Esperanza notó que sus manos temblaban ligeramente. «¿Era algo importante?» «No, nada que no pueda esperar hasta después de que se resuelvan las cosas del testamento mañana». Ricardo tomó un trago largo, evitando el contacto visual con Esperanza. Solo algunos proyectos menores que papá tenía en marcha. Esperanza sabía cuando Ricardo le estaba mintiendo. Después de 25 años de matrimonio, había aprendido a reconocer las señales, la manera en que evitaba mirarla directamente, cómo su voz se volvía ligeramente más aguda, la forma en que sus hombros se tensaban, pero también sabía cuándo presionar y cuándo dejar las cosas tranquilas, y algo le decía que este no era el momento para una confrontación. El resto de la velada transcurrió sin incidentes, pero Esperanza no pudo sacudirse la sensación de que algo importante había ocurrido durante esa conversación con Fernando Gutiérrez. Ricardo se mantuvo distraído durante el resto de la noche, respondiendo a las preguntas de manera automática y perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente se fueron a la cama, Esperanza decidió hacer una pregunta directa. «Ricardo, ¿quién es Fernando Gutiérrez realmente?» Su esposo se detuvo en el proceso de quitarse la camisa, sus hombros tensándose visiblemente. «Te dije, trabajaba en algunos proyectos para papá». «¿Qué tipo de proyectos?» «Esperanza, ha sido un día muy largo. ¿Podemos hablar de esto después del testamento mañana?» Era claramente una evasión, pero Esperanza decidió no insistir. Ricardo había estado bajo mucho estrés, y la reunión con el abogado al día siguiente probablemente resolvería muchas de las incertidumbres que habían estado flotando alrededor de la familia. Pero mientras se quedaba dormida, no pudo evitar pensar en la expresión en el rostro de Ricardo cuando había regresado de su conversación con Fernando Gutiérrez. No había sido la expresión de alguien que había manejado un asunto menor de negocios. Había sido la expresión de alguien que había recibido noticias muy preocupantes. La mañana del miércoles amaneció clara y brillante, con ese tipo de luz dorada que hacía que Guadalajara pareciera una postal perfecta. Esperanza se despertó temprano, su mente inmediatamente enfocándose en la reunión que tendría lugar en unas pocas horas. A su lado, Ricardo dormía inquieto, murmurando ocasionalmente palabras incoherentes. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina para preparar café. La casa estaba silenciosa. Sofía y su familia se habían quedado en el hotel para dar privacidad a la familia inmediata, y Andrés y Paloma seguían durmiendo. Mientras esperaba que el café se hiciera, Esperanza se encontró reflexionando sobre todos los cambios que estaban por venir. En unas pocas horas la dirección oficial de la empresa pasaría a Ricardo, y con ello comenzaría una nueva era para la familia Mendoza. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. El sonido de pasos en las escaleras la sacó de sus pensamientos. Ricardo apareció en la cocina ya vestido con uno de sus mejores trajes y peinado impecablemente. Pero a pesar de su apariencia cuidada,
Esperanza podía ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Como pude», respondió Ricardo, aceptando la taza de café que ella le ofrecía. «Estoy ansioso porque esto termine». «¿Nervioso?» Ricardo la miró con sorpresa. ¿Por qué estaría nervioso? ¿Es solo una formalidad? Pero Esperanza podía ver que sí estaba nervioso, aunque él nunca lo admitiría. Había algo en su comportamiento, la manera en que tamborileaba sus dedos contra la mesa, cómo verificaba constantemente la hora en su reloj, que sugería que no estaba tan seguro como pretendía estar. Andrés y Paloma aparecieron gradualmente, ambos vistiendo sus mejores ropas para la ocasión. Había una formalidad inusual en la manera en que todos se movían por la casa, como si fueran actores preparándose para una obra importante. ¿Están listos?, preguntó Ricardo cuando terminaron el desayuno. El edificio donde tenía su oficina, el licenciado Herrera, estaba ubicado en el centro histórico de Guadalajara, en una estructura colonial bellamente restaurada, que respiraba tradición y estabilidad. Mientras subían las escaleras hacia el segundo piso, Esperanza no pudo evitar pensar en todas las decisiones importantes que se habían tomado en edificios como ese a lo largo de los años. La oficina de Herrera era exactamente lo que Esperanza había esperado. Paredes cubiertas de libros de derecho, muebles de madera oscura y una atmósfera de solemnidad profesional. Sofía ya estaba esperando cuando llegaron, sentada junto a Miguel con expresión tensa. «Buenos días, familia», los saludó Herrera, gesticulando hacia las sillas dispuestas frente a su escritorio. «Sé que este es un momento difícil para todos ustedes, pero don Aurelio fue muy específico sobre cómo quería que se manejaran estos asuntos». Esperanza notó que había una caja fuerte abierta detrás del escritorio de Herrera y varios documentos dispuestos cuidadosamente sobre la superficie de madera pulida. Todo se veía muy oficial y definitivo. «Como saben», comenzó Herrera, don Aurelio fue un hombre muy meticuloso en sus asuntos legales. Su testamento fue actualizado hace apenas 6 meses, y cada cláusula fue cuidadosamente considerada. Ricardo se inclinó hacia adelante en su silla, sus manos entrelazadas. «Licenciado, apreciamos la thoroughness de mi padre, pero estamos listos para escuchar los detalles». Herrera asintió y tomó el documento principal. «Muy bien. Comenzaré con las disposiciones menores, y después abordaremos los asuntos principales». Las primeras partes del testamento fueron exactamente lo que todos habían esperado. Donaciones caritativas a varias organizaciones locales, legados específicos para empleados de largo plazo y la casa familiar que pasaría a Ricardo. Sofía recibiría una suma sustancial en efectivo y algunas propiedades menores. «Ahora», dijo Herrera, su voz tomando un tono más serio, «llegamos a la disposición principal concerniente a Desarrollos Mendoza S.A». Ricardo se enderezó en su silla, y Esperanza pudo sentir la tensión en la habitación aumentando. Don Aurelio dejó instrucciones muy específicas sobre el futuro de la empresa. Continuó Herrera, mirando directamente a Ricardo. «Y debo decir que estas instrucciones pueden ser inesperadas». «¿Inesperadas cómo?», preguntó Ricardo, su voz tensándose. Herrera tomó una respiración profunda antes de continuar. «Según los términos del testamento de don Aurelio Mendoza, el control total de Desarrollos Mendoza S.A., incluyendo todas las propiedades, activos financieros y decisiones operacionales, pasa no al heredero principal, sino específicamente a la esposa del heredero principal». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Las palabras de Herrera parecían flotar en el espacio entre ellos, demasiado increíbles para ser procesadas inmediatamente. «Disculpe». La voz de Ricardo sonaba estrangulada. «La herencia completa de la empresa pasa a la señora Esperanza Montemayor de Mendoza», repitió Herrera claramente. «Ella se convierte en la única propietaria y directora ejecutiva de todas las operaciones empresariales». Esperanza sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. Esto era imposible. Tenía que haber algún error. «Eso no puede ser correcto», dijo Ricardo, poniéndose de pie abruptamente. «Tiene que haber algún error en los documentos». «No hay error, Ricardo», respondió Herrera firmemente. Don Aurelio fue muy claro sobre sus intenciones.
Y hay una carta explicativa que específicamente detalla sus razones. Con manos temblorosas, Herrera extrajo un sobre sellado y se lo entregó a Esperanza. Esto es para usted, señora Mendoza. Son las palabras de don Aurelio explicando su decisión. Esperanza tomó el sobre con dedos que parecían pertenecer a otra persona. Su nombre estaba escrito en la caligrafía familiar de don Aurelio, y podía sentir el peso de las palabras que esperaban dentro. «Esto es ridículo», estalló Ricardo. «Esperanza ni siquiera tiene experiencia dirigiendo una empresa». «Papá», intervino Andrés suavemente, «tal vez deberíamos escuchar las explicaciones del abuelo antes de sacar conclusiones». Pero Ricardo estaba más allá de la razón. «He dedicado mi vida entera a esta empresa. 25 años trabajando hacia este momento». «Ricardo», dijo Herrera firmemente, «entiendo que esto es una sorpresa, pero el testamento es completamente legal y vinculante. Don Aurelio tenía el derecho absoluto de disponer de su propiedad como considerara apropiado». Esperanza finalmente encontró su voz. «Licenciado Herrera, ¿está usted seguro de que no hay ningún error? Esto parece imposible». «Estoy completamente seguro, señora Mendoza. De hecho, don Aurelio y yo repasamos esta decisión múltiples veces durante los últimos meses. Él estaba absolutamente decidido sobre esta disposición». Esperanza miró a su familia, viendo reflejada en sus rostros la misma incredulidad que ella sentía. Sofía parecía completamente atónita. Andrés estaba claramente luchando por procesar la información, y Paloma se veía como si estuviera presenciando un accidente de tráfico en cámara lenta. ¿Hay alguna manera de contestar esto?», preguntó Ricardo, su voz quebrada. «El testamento puede ser contestado legalmente, por supuesto», respondió Herrera, «pero tendría que probar incompetencia mental o influencia indebida. Y puedo asegurarle que don Aurelio estaba completamente lúcido cuando tomó esta decisión. De hecho, insistió en que un segundo abogado estuviera presente como testigo». Ricardo se dejó caer en su silla, su rostro pálido como el papel. Esperanza se dio cuenta de que este momento estaba cambiando fundamentalmente no solo su vida, sino las vidas de toda su familia, de maneras que aún no podía comprender completamente. «Señora Mendoza», continuó Herrera gentilmente, «¿le gustaría leer la carta de don Aurelio ahora, o prefiere hacerlo en privado?» Esperanza miró el sobre en sus manos, sabiendo que cualquier explicación que contuviera cambiaría para siempre su comprensión de su suegro y de su lugar en la familia Mendoza. «Ahora», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «creo que todos necesitamos escuchar lo que don Aurelio tenía que decir». Con dedos temblorosos, abrió el sobre y desplegó las páginas escritas a mano. La familiar caligrafía de don Aurelio llenaba 3 páginas completas, y mientras comenzaba a leer, Esperanza se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir secretos que habían estado ocultos durante décadas. La oficina del licenciado Herrera se había sumido en un silencio tan profundo que Esperanza podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Sus manos temblaban mientras sostenía las páginas escritas por don Aurelio, consciente de que toda su familia esperaba las palabras que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. «Mi querida Esperanza», comenzó a leer, su voz apenas audible, «si estás leyendo esta carta, significa que he partido de este mundo y que ha llegado el momento de revelarte verdades que he guardado durante demasiado tiempo». Ricardo se movió inquieto en su silla, sus manos apretadas en puños sobre sus rodillas. «Durante los últimos 5 años, he estado observando cuidadosamente el comportamiento de cada miembro de nuestra familia, evaluando quién tiene la sabiduría, la integridad y la visión necesarias para preservar lo que hemos construido. Ricardo, mi hijo, eres talentoso y ambicioso, pero he observado con preocupación tu impaciencia y tu disposición a tomar riesgos que podrían destruir todo lo que hemos construido. Más preocupantes son las decisiones financieras que has estado tomando a mis espaldas. Sé sobre los préstamos que solicitaste usando propiedades de la empresa como garantía. Sé sobre los acuerdos con Fernando Gutiérrez sin mi conocimiento». «Eso es mentira», explotó Ricardo poniéndose de pie bruscamente. «Papá estaba perdiendo el juicio al final. Ricardo, por favor,
Intervino Herrera firmemente. Permita que termine de leer la carta. Esperanza, tú has sido la única constante de integridad en nuestra familia. He observado cómo manejas las decisiones, tu comprensión natural de los negocios y tu habilidad para ver las implicaciones humanas de nuestras decisiones. Esperanza recordaba vívidamente las discusiones que don Aurelio mencionaba sobre proyectos controvertidos, donde ella había expresado preocupaciones que aparentemente él había valorado más de lo que ella imaginaba. Por eso, querida Esperanza, te dejo no solo la empresa, sino también la responsabilidad de preservar los valores que han guiado a nuestra familia. Confío en que entiendes que la empresa no es solo una fuente de riqueza, es una fuerza para el bien en nuestra comunidad. Herrera se aclaró la garganta. Don Aurelio estableció un fideicomiso de 5 millones de pesos destinado específicamente a contratar asesores expertos para que la señora Mendoza tenga acceso a toda la expertise necesaria. Ricardo recibirá un salario generoso como vicepresidente de operaciones, si acepta trabajar bajo tu dirección. Andrés puede continuar manejando Monterrey con autonomía considerable. Y Paloma puede liderar nuestros desarrollos sostenibles. ¿Trabajar bajo su dirección? La voz de Ricardo sonaba estrangulada. Cuando terminó de leer, Herrera añadió: hay un video mensaje final. La pantalla mostró a don Aurelio en su estudio, grabado semanas antes de su muerte. Ricardo, hijo mío, el incidente con Fernando Gutiérrez fue decisivo. Cuando rechacé el proyecto de Puerto Vallarta, intentaste proceder a mis espaldas, usando contactos bancarios para obtener un préstamo con nuestras propiedades como garantía. Eso es fraude corporativo, y me di cuenta de que estabas dispuesto a arriesgar todo por ganancias rápidas. Ricardo salió abruptamente de la oficina, dejando la puerta abierta tras él. Esperanza, continuó don Aurelio en el video, confía en tus instintos, rodéate de buenos asesores, y nunca olvides que el propósito de esta empresa es servir a la comunidad. Cuando el video terminó, Esperanza se sintió abrumada por la magnitud de lo que había heredado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Paloma. Legalmente su madre se convierte inmediatamente en propietaria y CEO, explicó Herrera. Recomendaría tomar las próximas semanas para una transición suave. ¿Reuniones con el equipo directivo? Esperanza sintió pánico. Yo no sé nada sobre dirigir reuniones empresariales. El fideicomiso de asesoría la apoyará. Don Aurelio ya identificó consultores expertos. La tranquilizó Herrera. También me tienes a mí, mamá, añadió Andrés. Puedo ayudarte con los aspectos financieros y operacionales. Esperanza encontró a Ricardo en la terraza de su casa, con un vaso de whisky, mirando al jardín con expresión derrotada. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente. ¿Cómo crees que estoy, Esperanza? Acabas de heredar mi vida entera. Esto no cambia lo que somos como familia. ¿En serio? Mi esposa ahora es mi jefa. Mi padre me rechazó completamente. Tu padre te ofreció un puesto importante, y sobre los préstamos ocultos, no esperaba que entendieras las complejidades financieras, respondió Ricardo defensivamente. Entonces explícamelo. Ayúdame a entender por qué arriesgar las propiedades sin conocimiento de tu padre era buena idea. Ricardo comenzó a caminar nerviosamente. Porque mi padre era demasiado conservador. Fernando tiene conexiones, acceso a oportunidades internacionales que pueden transformar una empresa regional en global. ¿Y los riesgos? Todos los negocios tienen riesgos. La diferencia es si tienes valor para tomarlos. Siéntate, por favor, dijo Esperanza. Esto no tiene que ser el fin de tu carrera. Voy a necesitar tu ayuda desesperadamente. ¿Como tu subordinado? Como mi socio. Pero no puedo hacer eso si sigues viendo esto como humillación personal. Ricardo la miró, mostrando vulnerabilidad por primera vez. ¿Me darías control operacional real? Quiero que trabajemos juntos, pero sin más secretos sobre decisiones empresariales. El teléfono interrumpió su conversación. Paloma apareció. Es Fernando Gutiérrez, dice que es urgente. Dile que no estoy disponible, dijo Ricardo. Yo hablaré con él, decidió Esperanza, sorprendiéndose con su determinación. Señor Gutiérrez, soy Esperanza Mendoza. Mis condolencias por don Aurelio.
Entiendo que las circunstancias han cambiado con respecto al liderazgo de Desarrollos Mendoza. Esperanza sintió alarma. ¿Cómo sabía ya sobre el testamento? Señora Mendoza, don Aurelio y yo teníamos acuerdos que van más allá de lo que Ricardo le haya contado. Tengo documentos que le interesarán, contratos firmados, compromisos legales que Desarrollos Mendoza ya asumió con el proyecto de Puerto Vallarta. Eso es imposible. Mi suegro nunca aprobó ese proyecto. Don Aurelio era muy complejo. No siempre compartía todas sus decisiones, incluso con la familia. Si tiene documentos legales, envíelos a nuestro abogado para evaluación. Sería mejor manejar esto discretamente. Estos documentos podrían revelar decisiones de don Aurelio que preferiría mantener privadas. Era una amenaza velada. Cualquier negocio legítimo puede manejarse por canales legales apropiados. Cuando vea estos documentos, va a desear haber sido más colaborativa, amenazó antes de cortar. ¿Qué dijo?, preguntó Ricardo cuando ella salió. Esperanza explicó la conversación, viendo crecer la preocupación en Ricardo. ¿Contratos firmados? Eso es imposible. Después de todo lo descubierto hoy sobre secretos familiares, interrumpió Andrés. ¿Estás seguro? Ricardo, hay algo más sobre Fernando que debería contarte, dijo, evitando su mirada. El día del funeral mencionó que tenía información sobre transacciones financieras inusuales de papá que podrían complicar la herencia. ¿Qué tipo de información? Dijo que papá había estado moviendo dinero entre cuentas, vendiendo activos discretamente. Esperanza sintió como si estuviera en arenas movedizas. Llamaron inmediatamente al licenciado Herrera. No tengo conocimiento de contratos con Gutiérrez, confirmó Herrera por altavoz. Pero don Aurelio manejó algunos asuntos legales directamente las últimas semanas, principalmente reorganización de activos para planificación patrimonial. ¿Podría haber firmado contratos sin que usted lo supiera? Posible, aunque inusual. Insistan en ver todos los documentos antes de reunirse. Si son legítimos, debe proporcionarlos para revisión legal. Necesito entender completamente las finanzas de la empresa, decidió Esperanza. ¿Podemos reunirnos con el contador mañana? Eduardo Ramírez. Si alguien sabe sobre movimientos inusuales, sería él, respondió Ricardo. Y quiero reunirme con el equipo directivo pronto. Necesito entender qué proyectos están en curso. Esa es la actitud correcta, mamá, aprobó Andrés. Información primero, decisiones después. ¿Estás asustada?, preguntó Paloma directamente. Aterrada, admitió Esperanza, pero también determinada. Tu abuelo confió en mí con algo enormemente importante. No puedo defraudarlo. No lo harás, dijo Ricardo sonando como si realmente lo creyera. Vamos a hacer que esto funcione como equipo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Esperanza reflexionó sobre la transformación extraordinaria de su vida. Una semana antes, su mayor preocupación había sido la cena dominical. Ahora era responsable de una empresa multimillonaria, pero lo que ocupaba sus pensamientos no eran las cifras financieras, sino la imagen de don Aurelio, confiándole su legado de integridad y servicio comunitario. No podía fallarle. No lo haría. Mañana comenzaría realmente su nueva vida como CEO de Desarrollos Mendoza, S.A. Sin importar qué secretos revelara Fernando Gutiérrez o qué desafíos surgieran, estaba determinada a honrar la confianza que don Aurelio había puesto en ella. El futuro era incierto, pero por primera vez en días, Esperanza sintió que tal vez estaba lista para enfrentarlo. 3 semanas habían pasado desde la lectura del testamento, y Esperanza comenzaba a encontrar su ritmo como la nueva CEO de Desarrollos Mendoza S.A. Su oficina, antes el santuario privado de don Aurelio, ahora mostraba toques personales, fotografías familiares en el escritorio de caoba, plantas que habían sobrevivido a su tendencia inicial de regarlas demasiado, y una nueva disposición de los muebles que facilitaba las reuniones colaborativas, que se habían vuelto su estilo distintivo de liderazgo. La mañana del jueves prometía ser particularmente intensa. Eduardo Ramírez, el contador principal, había solicitado una reunión urgente para discutir irregularidades que había descubierto en los archivos financieros de don Aurelio. A las 9,
Esperanza tenía programada una videoconferencia con los inversores japoneses del proyecto de Manzanillo que Ricardo había mencionado, y a las 2 de la tarde, finalmente enfrentaría a Fernando Gutiérrez en presencia del licenciado Herrera para resolver de una vez por todas el asunto de los supuestos contratos. Esperanza llegó a la oficina temprano, como se había vuelto su costumbre. Le gustaba tener tiempo para revisar documentos sin interrupciones antes de que comenzara el día oficial. La torre corporativa del centro histórico se veía majestuosa en la luz dorada de la mañana, y desde su oficina en el 10º piso, podía ver toda Guadalajara extendiéndose hacia las montañas distantes. «Buenos días, señora Mendoza», la saludó Carmen Delgado, la asistente ejecutiva que había trabajado con don Aurelio durante 12 años y que había aceptado quedarse para ayudar con la transición. Carmen había resultado ser una aliada invaluable, conociendo cada detalle del funcionamiento diario de la empresa y siendo discretamente protectora del legado de don Aurelio. «Buenos días, Carmen. ¿Ya llegó Eduardo?» Está esperando en la sala de juntas pequeña con algunos archivos. Se ve preocupado. Esperanza sintió el nudo familiar en el estómago que había aprendido a asociar con las crisis empresariales. En las últimas 3 semanas había navegado por problemas con contratistas, disputas menores con inquilinos, y las complejidades de entender los flujos de efectivo de una operación multimillonaria. Pero algo en el tono de Carmen sugería que esto era diferente. Eduardo Ramírez era un hombre meticuloso de 50 años, con cabello gris prematuramente y una reputación de honestidad absoluta. Había sido promovido a contador principal por don Aurelio, precisamente porque nunca había mostrado disposición a comprometer sus estándares éticos, incluso cuando eso significaba dar noticias que nadie quería escuchar. «Señora Mendoza», se puso de pie cuando ella entró a la sala de juntas. «Gracias por hacer tiempo para esto». «Por supuesto, Eduardo. Carmen dice que encontraste algunas irregularidades». Eduardo gesticuló hacia los archivos esparcidos sobre la mesa de juntas. «Han estado molestándome algunas discrepancias en los registros financieros de los últimos 6 meses. Inicialmente pensé que eran errores de entrada de datos, pero mientras más profundizaba, más complicado se volvía todo». Esperanza se sentó, preparándose mentalmente para malas noticias. «¿Qué tipo de discrepancias?» «Transferencias grandes entre cuentas sin documentación clara del propósito. Ventas de propiedades menores que no aparecen en nuestros registros corporativos principales y...» Eduardo hizo una pausa, claramente incómodo. «Pagos sustanciales a una empresa llamada Consultores Pacífico que no puedo encontrar en ninguno de nuestros contratos de servicios aprobados». «¿Consultores Pacífico?» Una empresa registrada en Puerto Vallarta. En los últimos 6 meses, don Aurelio autorizó pagos por un total de 3 millones de pesos a esta empresa. Esperanza sintió que se le helaba la sangre. ¿3 millones? ¿Para qué servicios? Los registros solo dicen consultoría estratégica. Pero señora Mendoza, aquí está lo extraño. No hay facturas detalladas, no hay reportes de progreso, no hay documentación de entregables. Solo transferencias bancarias autorizadas directamente por don Aurelio. ¿Investigaste quién es el propietario de Consultores Pacífico?» Eduardo asintió gravemente. «Ahí es donde se pone realmente interesante. La empresa está registrada a nombre de Fernando Gutiérrez». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del tráfico, 10 pisos abajo. Esperanza sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo comenzaran a encajar de una manera que no le gustaba para nada. ¿Estás diciendo que don Aurelio estaba pagándole secretamente a Fernando Gutiérrez? Eso es lo que indican los registros, pero hay más». Eduardo abrió otra carpeta. «Encontré correspondencia por correo electrónico entre don Aurelio y Gutiérrez, que sugiere que estaban colaborando en algún tipo de proyecto conjunto. Un proyecto que aparentemente requería discreción. ¿Puedes ser más específico?» Eduardo le entregó copias impresas de varios correos electrónicos. Esperanza los leyó con creciente incredulidad. El primer correo, fechado 4 meses antes, era de Gutiérrez a don Aurelio. «Aurelio, los terrenos en Puerto Vallarta están disponibles exactamente como discutimos. Necesitamos mover rápido antes de que otros desarrolladores se den cuenta del potencial.
Como acordamos, manejaré las negociaciones iniciales a través de mi empresa para mantener privada la participación de Desarrollos Mendoza hasta que tengamos todo asegurado. La respuesta de don Aurelio era igualmente sorprendente. Fernando, procede como discutimos. Los pagos para cubrir los costos iniciales y tu consultoría continuarán mensualmente. Es crucial que Ricardo no se entere de esto hasta que tengamos todas las piezas en su lugar. Esto no tiene sentido, murmuró Esperanza. Don Aurelio específicamente me advirtió en su testamento que no confiara en Fernando Gutiérrez. Hay más correspondencia, dijo Eduardo suavemente, y se vuelve más reveladora. Los correos posteriores mostraban una colaboración cada vez más compleja. Don Aurelio había estado usando a Gutiérrez como intermediario para adquirir discretamente múltiples propiedades costeras en Puerto Vallarta, pagando precios superiores al mercado, para asegurar ventas rápidas y silenciosas. Pero el correo más impactante estaba fechado solo 2 semanas antes de la muerte de don Aurelio. Fernando, he cambiado de opinión sobre el proyecto. Las circunstancias familiares requieren una estrategia diferente. Procede a liquidar todas las propiedades adquiridas y devuelve los fondos restantes a las cuentas corporativas. Este proyecto debe terminar inmediatamente. La respuesta de Gutiérrez había sido menos cooperativa. Aurelio, entiendo tus preocupaciones, pero no es tan simple. Hay compromisos contractuales con terceros, costos irrecuperables significativos. No puedo simplemente liquidar todo sin pérdidas sustanciales. Necesitamos discutir esto en persona. ¿Hay registro de esa reunión en persona?, preguntó Esperanza. No en la agenda oficial de don Aurelio, pero según los registros de seguridad del edificio, Gutiérrez visitó estas oficinas el viernes antes de que don Aurelio muriera el domingo. Esperanza se recostó en su silla, tratando de procesar las implicaciones. Don Aurelio había estado secretamente colaborando con el mismo hombre contra quien la había advertido. Había gastado 3 millones de pesos en un proyecto que luego había decidido cancelar. Y había muerto solo días después de una reunión potencialmente confrontacional con Gutiérrez. Eduardo, ¿dónde están esas propiedades ahora? ¿Las que Gutiérrez compró en nombre de la empresa? Ahí está el problema, señora Mendoza. Según los documentos que tengo, las propiedades están registradas a nombre de Consultores Pacífico, no a nombre de Desarrollos Mendoza. ¿Eso significa que técnicamente pertenecen a Gutiérrez? Legalmente, sí. A menos que tengamos documentación que pruebe que fueron compradas con la intención de transferirlas a Desarrollos Mendoza, Gutiérrez tiene control legal de propiedades que valen aproximadamente 8 millones de pesos. La magnitud del problema comenzó a asentarse. No solo habían perdido 3 millones en pagos de consultoría, sino que, potencialmente, habían financiado la adquisición de propiedades valiosas que ahora pertenecían al mismo hombre que los estaba amenazando con documentos secretos. ¿Hay alguna evidencia de la intención de don Aurelio de que esas propiedades fueran para Desarrollos Mendoza? Los correos electrónicos iniciales sugieren esa intención, pero no hay documentos legales formales. Don Aurelio aparentemente confiaba en que Gutiérrez manejaría todo honestamente. Esperanza sintió una oleada de frustración. Don Aurelio, tan meticuloso en todos los demás aspectos de sus negocios, había hecho este acuerdo basándose en la confianza personal en lugar de protecciones legales sólidas. Eduardo, ¿alguien más en la empresa sabía sobre esto? No parece. Don Aurelio manejó todo personalmente, incluso usando una cuenta bancaria separada que él controlaba individualmente. El intercomunicador de la mesa interrumpió sus pensamientos. Señora Mendoza, vino la voz de Carmen. Ricardo está aquí para la reunión con los inversores japoneses. Esperanza se dio cuenta de que había estado tan absorta en las revelaciones de Eduardo que había perdido la noción del tiempo. Dile que necesito 5 minutos más. Se volteó hacia Eduardo. ¿Cuál es tu recomendación? Necesitamos confrontar a Gutiérrez con esta evidencia antes de que él presente sus propios documentos esta tarde. Si puede probar que don Aurelio autorizó la estructura actual de propiedad, podríamos estar en una posición legal muy débil. Y si no puede probarlo, entonces tenemos una base sólida para reclamar que las propiedades fueron adquiridas usando fondos corporativos con la intención de que pertenecieran a Desarrollos Mendoza, sin importar cómo estén registradas actualmente.
Esperanza asintió, tomando una decisión que sabía que don Aurelio habría aprobado. Llama al licenciado Herrera inmediatamente. Quiero que revise toda esta documentación antes de la reunión de esta tarde. Y Eduardo, buen trabajo descubriendo todo esto. Cuando Eduardo salió, Esperanza se quedó sola en la sala de juntas, rodeada de evidencia de que su suegro había sido mucho más complejo y posiblemente más imprudente de lo que jamás había imaginado. El hombre que había construido un imperio basado en la cautela y la planificación meticulosa había apostado millones en un esquema secreto que dependía únicamente de la confianza personal. Ricardo entró a la sala de juntas con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio la expresión en el rostro de Esperanza. ¿Qué pasó? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Algo así, respondió Esperanza, gesticulando hacia los archivos. Necesitas ver esto antes de la reunión con los japoneses. Le contó a Ricardo sobre los descubrimientos de Eduardo, viendo cómo su expresión cambiaba de confusión a shock y finalmente a algo que parecía vindicación amarga. Entonces papá sí estaba trabajando con Fernando, murmuró Ricardo. Y no me dijo nada sobre eso tampoco. Pero Ricardo también cambió de opinión y trató de cancelar todo antes de morir. Después de gastar 3 millones y dejar que Fernando controlara propiedades por valor de 8 millones más, Ricardo negó con la cabeza. Esperanza, esto es exactamente el tipo de decisión impulsiva de la que papá siempre me acusaba. Era un punto válido que Esperanza no podía refutar. Don Aurelio había tomado exactamente el tipo de riesgo que había criticado en Ricardo, solo que en secreto. ¿Cómo afecta esto la reunión con los inversores japoneses?, preguntó Esperanza. Bueno, dependía de si íbamos a proceder con desarrollos costeros. Si acabamos de perder acceso a las mejores propiedades disponibles en Puerto Vallarta, necesitamos reconsiderar toda la propuesta. Era cierto. El proyecto de Manzanillo que habían estado discutiendo se había presentado a los inversores japoneses como parte de una estrategia más amplia de desarrollo costero que incluiría múltiples ubicaciones. ¿Podemos posponer la reunión? No, sin parecer poco profesionales. Estos inversores volaron desde Tokio específicamente para esta presentación. Esperanza tomó una respiración profunda. Entonces tendremos que ser honestos sobre la situación y ver si aún están interesados en el proyecto de Manzanillo como iniciativa independiente. La reunión con los inversores japoneses resultó ser más exitosa de lo esperado. Hiroshi Tanaka, el líder del grupo de inversión, escuchó la explicación de Esperanza sobre las complicaciones recientes con compromisos legales heredados y expresó admiración por su transparencia. En Japón valoramos enormemente la honestidad en los negocios, dijo a través de su intérprete. El hecho de que estén dispuestos a revelar complicaciones en lugar de ocultarlas aumenta nuestra confianza en esta asociación. Ricardo presentó el proyecto de Manzanillo como una iniciativa independiente, enfatizando la sólida investigación de mercado y los permisos ambientales ya asegurados. Los japoneses quedaron lo suficientemente impresionados como para comprometerse a una segunda reunión con sus asesores técnicos. Manejaste eso brillantemente, le dijo Ricardo a Esperanza cuando los inversores se fueron. Papá habría estado orgulloso. Era el primer cumplido genuino que Ricardo le había dado sobre su liderazgo empresarial, y Esperanza lo apreció más de lo que había esperado. Ahora necesitamos prepararnos para Fernando, dijo Esperanza. ¿Crees que debería confrontarlo directamente con lo que Eduardo descubrió? Definitivamente. Si tiene documentos legítimos, necesita explicar por qué papá estaba tratando de cancelar el proyecto antes de morir. A las 2 en punto, Esperanza, Ricardo y el licenciado Herrera se reunieron en una sala de conferencias neutral en el centro de la ciudad. Fernando Gutiérrez llegó puntualmente, vestido con un traje caro y llevando un maletín de cuero que presumiblemente contenía los documentos misteriosos que había estado prometiendo. Gutiérrez era más joven de lo que Esperanza había esperado, probablemente de 40 años, con cabello perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Había algo en su comportamiento que sugería una confianza que bordeaba la arrogancia. «Señora Mendoza», dijo, extendiendo su mano, «finalmente nos conocemos en persona».
Lamento que sea bajo estas circunstancias. Señor Gutiérrez, respondió Esperanza fríamente, sin aceptar su mano. Entiendo que tiene documentos que cree que nos interesarán. Efectivamente. Gutiérrez abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa. Contratos firmados por don Aurelio autorizando el desarrollo conjunto del proyecto Puerto Vallarta Paradise Resort. Herrera tomó los documentos y comenzó a revisarlos, su expresión volviéndose más grave con cada página. Estos parecen ser legítimos, murmuró finalmente. Firmados por don Aurelio hace 5 meses, autorizando una sociedad al 50% entre Desarrollos Mendoza y Consultores Pacífico. Imposible, dijo Ricardo. Papá me habría dicho sobre algo así. Gutiérrez sonrió. Con respeto, Ricardo, tu padre tenía razones para mantener este proyecto discreto. Sabía que tú y algunos otros miembros de la familia podrían resistirse a los aspectos más innovadores del desarrollo. ¿Qué aspectos innovadores?, preguntó Esperanza. Casino integrado, servicios de entretenimiento para adultos, el tipo de amenidades que atraen turismo internacional de alto nivel, pero que las familias conservadoras tradicionales a veces encuentran objetables. Esperanza intercambió miradas con Ricardo. Un casino cambiaría completamente la naturaleza del proyecto y potencialmente la reputación de Desarrollos Mendoza. Sin embargo, continuó Gutiérrez, estos contratos establecen claramente que Desarrollos Mendoza es responsable del 50% de todos los costos de desarrollo, que hasta ahora suman aproximadamente 15 millones de pesos. ¿15 millones? Esperanza sintió que se le iba el aire. Los costos de adquisición de terrenos, permisos iniciales, estudios ambientales, diseño arquitectónico preliminar, todo documentado y respaldado por facturas que puedo proporcionar. Herrera levantó la vista de los contratos. Si estos documentos son válidos, Desarrollos Mendoza tendría una obligación legal de pagar esa cantidad, pero también tendríamos derecho al 50% de las propiedades adquiridas, añadió Ricardo rápidamente. Ah, sobre eso, dijo Gutiérrez, su sonrisa volviéndose más amplia. Hay una cláusula interesante. En caso de que uno de los socios desee retirarse del proyecto, deben pagar todos los costos incurridos por el socio restante antes de reclamar cualquier activo. Esperanza sintió que estaban siendo manipulados por un experto. ¿Y cuántos serían esos costos? Además de los 15 millones que Desarrollos Mendoza ya debe, yo he invertido aproximadamente 12 millones adicionales en el proyecto. Entonces, para que ustedes reclamen su parte de las propiedades, necesitarían pagar 27 millones de pesos. Era una suma astronómica, más de lo que Desarrollos Mendoza tenía disponible en efectivo sin liquidar activos importantes. Alternativamente, continuó Gutiérrez, pueden elegir proceder con el proyecto como don Aurelio pretendía, en cuyo caso simplemente necesitan cumplir con su obligación de 15 millones para costos ya incurridos. ¿Y si elegimos no hacer ninguna de las dos cosas?, preguntó Herrera. Entonces demando por incumplimiento de contrato y reclamo daños que incluirían no solo la inversión de Desarrollos Mendoza, sino también mis pérdidas por la cancelación del proyecto. Estamos hablando de potencialmente 40 millones de pesos en daños totales. El silencio en la habitación era denso. Gutiérrez había estructurado maestralmente una situación donde todas las opciones eran costosas para Desarrollos Mendoza. Necesitamos tiempo para revisar estos documentos con nuestros asesores legales, dijo Esperanza finalmente. Por supuesto, pero debo señalar que tengo otros inversores interesados en comprar la participación de Desarrollos Mendoza si ustedes deciden no proceder. No puedo mantener esta oferta abierta indefinidamente. Después de que Gutiérrez se fue, el trío se quedó en la sala de conferencias procesando la magnitud del problema. ¿Son legítimos estos contratos?, preguntó Esperanza. Parecen serlo, respondió Herrera reluctantemente. La firma es consistente con otros documentos de don Aurelio, y el notario que los autenticó es respetable. Pero Eduardo encontró correos electrónicos que muestran que don Aurelio quería cancelar el proyecto, insistió Ricardo, lo cual es irrelevante legalmente si firmó contratos vinculantes, explicó Herrera. Un cambio de opinión no anula obligaciones contractuales existentes.
Esperanza se sintió traicionada por el hombre en quien más había confiado. Don Aurelio había pasado años criticando las tendencias arriesgadas de Ricardo, solo para secretamente apostar el futuro de la empresa en un proyecto aún más especulativo. ¿Cuáles son nuestras opciones reales?, preguntó. 3, respondió Herrera. 1. Pagar los 27 millones y tomar control completo del proyecto. 2. Proceder con el desarrollo conjunto y pagar los 15 millones adeudados. 3. Litigar argumentando que los contratos son fraudulentos o que don Aurelio no tenía autoridad para comprometerlos sin aprobación de la junta directiva. ¿Qué tan probable es ganar el litigio? Difícil de decir sin investigación adicional, pero sería costoso y podría tomar años resolver. Ricardo se había quedado inusualmente callado durante la discusión, y Esperanza podía ver que estaba luchando con emociones conflictivas. ¿Qué piensas?, le preguntó. Honestamente, estoy furioso, respondió Ricardo. Papá me critica durante años por ser arriesgado. Luego hace exactamente el tipo de movimiento que siempre me prohibía hacer. Y peor aún, lo hace secretamente, dejándonos lidiar con las consecuencias. Era comprensible la furia de Ricardo, pero Esperanza también podía ver una oportunidad en medio de la crisis. ¿Y si el proyecto es realmente rentable?, preguntó. ¿Vale la pena considerarlo independientemente de cómo llegamos aquí? Ricardo la miró con sorpresa. ¿Estás considerando proceder? Estoy considerando todas las opciones. Si don Aurelio pensó que valía la pena, tal vez deberíamos entender por qué. Herrera intervino. Antes de tomar cualquier decisión, recomiendo encarecidamente que contraten asesores independientes para evaluar la viabilidad del proyecto. Y necesitamos auditores forenses para verificar todos los costos que Gutiérrez afirma haber incurrido. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? 2 semanas para una evaluación preliminar, 1 mes para un análisis completo. ¿Y Gutiérrez esperará tanto? Tendremos que negociar una extensión. Pero señora Mendoza, también necesito advertirle sobre algo más. ¿Qué cosa? Si estos contratos son válidos y Desarrollos Mendoza no cumple con sus obligaciones, la empresa podría enfrentar bancarrota. Los daños potenciales superan significativamente nuestros activos líquidos. La realidad golpeó a Esperanza como un martillo. En 3 semanas había pasado de ser una ama de casa a ser responsable de decisiones que podrían destruir completamente el legado de don Aurelio. Esa noche, Esperanza y Ricardo se sentaron en su terraza con una botella de vino, tratando de procesar el día imposible que habían tenido. ¿Crees que tu padre sabía lo que estaba haciendo?, preguntó Esperanza. Honestamente, ya no sé qué pensar sobre papá, respondió Ricardo. Pensé que lo conocía, pero cada día descubro nuevos secretos. ¿Crees que deberíamos proceder con el proyecto? Ricardo fue silencioso durante un largo momento. Parte de mí quiere decir que sí, solo para probar que puedo manejar el tipo de proyecto que papá nunca me dejó intentar. Pero la parte racional de mí está aterrada de los riesgos. ¿Y si encontramos una manera de mitigar los riesgos? ¿Cómo qué? Esperanza había estado pensando en esto durante toda la tarde. ¿Y si traemos a los inversores japoneses como socios? Tienen experiencia en desarrollos de hospitalidad internacional y claramente tienen capital disponible. Ricardo se enderezó, su interés despertando. Eso no es una mala idea. Podríamos reducir nuestra exposición financiera mientras ganamos acceso a expertise que no tenemos. ¿Crees que estarían interesados? Después de cómo manejaste la reunión hoy, creo que estarían dispuestos a escuchar cualquier propuesta que hagamos. Era la primera conversación genuinamente colaborativa que habían tenido sobre estrategia empresarial, y Esperanza se dio cuenta de que la crisis los había forzado a funcionar como el equipo que don Aurelio había esperado que se convirtieran. Hay una cosa más que necesitamos discutir, dijo Ricardo. Si procedemos con esto, necesitamos decidir cómo manejar el aspecto del casino. ¿Qué quieres decir? Bueno, claramente papá estaba dispuesto a considerarlo, pero ¿tú lo estás? Cambiaría fundamentalmente el tipo de empresa que somos. Era una pregunta profunda que tocaba el núcleo de los valores que don Aurelio había querido que preservara. ¿Podía honrar su memoria construyendo exactamente el tipo de desarrollo que tradicionalmente habían evitado? No lo sé, admitió.
Pero creo que lo importante es tomar la decisión basada en información completa y consideración cuidadosa, no en secretos y medias verdades. Como un equipo, añadió Ricardo. Como un equipo, acordó Esperanza. Mientras se preparaban para dormir esa noche, Esperanza reflexionó sobre lo lejos que habían llegado en solo 3 semanas. La mujer que había entrado pánico ante la idea de dirigir reuniones empresariales, ahora estaba considerando proyectos de desarrollo internacional de 50 millones de pesos. El hombre que había resentido trabajar bajo su esposa ahora estaba colaborando genuinamente en decisiones estratégicas complejas. Tal vez, pensó Esperanza, don Aurelio había sabido exactamente lo que estaba haciendo después de todo. Tal vez incluso sus errores habían sido diseñados para forzar a su familia a crecer de maneras que nunca habrían elegido voluntariamente. O tal vez simplemente había sido un hombre mayor cometiendo errores costosos bajo la presión de decisiones imposibles. En cualquier caso, ahora era responsabilidad de Esperanza navegar por las consecuencias. Y por primera vez desde que había heredado la empresa, se sentía como si pudiera estar a la altura del desafío. El futuro seguía siendo incierto. Fernando Gutiérrez seguía siendo una amenaza. Los riesgos financieros eran enormes, pero Esperanza ya no se sentía sola enfrentándolos. Tenía un equipo, tenía un plan, y tenía la determinación de honrar el legado de don Aurelio, incluso si eso significaba tomar decisiones que él nunca habría imaginado. Mientras se quedaba dormida, Esperanza soñó no con crisis financieras o reuniones tensas, sino con la expresión de orgullo en el rostro de don Aurelio en ese video final. Confía en tus instintos, había dicho. Finalmente, estaba empezando a hacerlo. Al día siguiente comenzarían las negociaciones más importantes de su vida. Pero esta noche, por primera vez en semanas, Esperanza durmió profundamente, con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo de los negocios, que una vez le había parecido tan intimidante. La transformación estaba completa. Esperanza Montemayor de Mendoza ya no era simplemente la heredera accidental de un imperio empresarial. Era una líder que había ganado su posición a través del fuego de la adversidad, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Y en las oficinas de Desarrollos Mendoza C.A., por primera vez en meses, el legado de don Aurelio estaba en manos de alguien verdaderamente capaz de preservarlo y expandirlo, tal como él siempre había esperado. 6 meses después, el sol del atardecer pintaba de dorado las aguas de la bahía de Puerto Vallarta, mientras Esperanza caminaba por la playa que pronto sería el sitio del Paradise Resort, Guadalajara, Tokio. A sus pies, la arena fina se extendía hacia el horizonte, donde los últimos rayos de luz creaban un espectáculo que nunca se cansaba de admirar. Era difícil creer que solo 6 meses antes, esta misma playa había sido el centro de la crisis más grande de su vida. ¿Mamá? La voz de Paloma la sacó de sus pensamientos. Su hija se acercaba desde el sitio de construcción, llevando planos arquitectónicos bajo el brazo y con casco de seguridad aún puesto. Los ingenieros japoneses quieren revisar una vez más los planos de cimentación para la torre principal. Esperanza sonrió al ver a su hija en acción. Paloma había aceptado liderar el equipo de diseño del resort después de graduarse y había demostrado tener no solo talento arquitectónico, sino también una habilidad natural para manejar los aspectos técnicos complejos de un proyecto internacional. ¿Algún problema? No, solo la típica precisión japonesa. Hiroshi quiere asegurarse de que cada detalle sea perfecto antes de proceder con la fase 2. Paloma se quitó el casco, sacudiendo su cabello largo, aunque debo admitir que estoy aprendiendo mucho de su atención al detalle. Era cierto. Los socios japoneses habían resultado ser colaboradores excepcionales, aportando no solo capital, sino también una disciplina de planificación que había elevado significativamente la calidad del proyecto. Su decisión de unirse como socios mayoritarios, con un 60% de participación, había resuelto elegantemente tanto la crisis financiera como la necesidad de expertise internacional. ¿Y tu papá? ¿Cómo van las negociaciones con los proveedores locales? Brillantemente,
Resulta que papá tiene un don para navegar la burocracia mexicana que los japoneses realmente aprecian. Paloma hizo una pausa sonriendo. Es gracioso verlo trabajar. Está más relajado ahora que cuando trataba de probar algo al abuelo constantemente. Era una observación astuta. Ricardo había florecido en su nuevo rol como director de operaciones locales, liberado de las expectativas aplastantes de ser el heredero designado, pero con suficiente autonomía para usar su experiencia creativamente. La estructura de colaboración había resultado ser mucho más efectiva que el modelo autoritario tradicional de don Aurelio. ¿Y Andrés? ¿Cuándo llega de Monterrey? Su vuelo aterriza en 1 hora. Está emocionado de ver el progreso desde su última visita. Paloma se detuvo, mirando hacia el sitio de construcción donde los trabajadores estaban finalizando las actividades del día. Mamá, ¿alguna vez imaginas qué habría pensado el abuelo de todo esto? Era una pregunta que Esperanza se había hecho muchas veces durante los últimos meses. Creo que habría estado orgulloso de cómo hemos manejado la crisis, aunque probablemente habría estado nervioso por la escala del proyecto. ¿Y sobre el casino? Esa había sido la decisión más difícil. Al final, habían optado por un gaming lounge, elegante en lugar de un casino completo, suficiente para atraer turismo internacional, pero manteniendo un nivel de sofisticación que se alineaba con los valores familiares. Era un compromiso que había satisfecho tanto a los socios japoneses como a la conciencia de Esperanza. Creo que habría entendido que los tiempos cambian, y que adaptarse no significa traicionar principios fundamentales. Era cierto. El proyecto había evolucionado hacia algo que ninguno de ellos había imaginado inicialmente. Un resort ecológicamente sostenible que combinaba lujo moderno con respeto por la cultura local, empleando a más de 200 personas de la región y estableciendo becas educativas para jóvenes locales, interesados en hospitalidad y turismo. El sonido de pasos en la arena hizo que ambas se voltearan. Ricardo se acercaba desde el área de oficinas temporales, acompañado por una figura que Esperanza tardó un momento en reconocer. ¿Fernando Gutiérrez?, murmuró Paloma. Era él, aunque se veía considerablemente menos confiado que durante su última confrontación. Los meses de litigio habían resultado en una victoria parcial para ambos lados. Desarrollos Mendoza había recuperado el control total de las propiedades originales, mientras que Gutiérrez había mantenido una participación menor en el proyecto a cambio de su expertise en desarrollo costero. Esperanza, saludó Ricardo al llegar. Fernando quería hablar contigo antes de su vuelo de regreso a la Ciudad de México. Gutiérrez se adelantó, extendiendo su mano. Esta vez, Esperanza la aceptó. Señora Mendoza, quería disculparme personalmente por las complicaciones de los primeros meses. Y también quería felicitarla. ¿Felicitarme? Por haber convertido lo que comenzó como una crisis en algo extraordinario. Este proyecto va a ser un modelo para desarrollos sustentables en toda Latinoamérica. Era verdad. Las revistas especializadas ya estaban escribiendo sobre el Paradise Resort como un ejemplo de cómo los desarrollos turísticos podían beneficiar tanto a inversionistas como a comunidades locales. Esperanza había insistido en que una parte significativa de las ganancias se reinvirtiera en programas educativos y de conservación ambiental. Gracias, Fernando. Y usted ha contribuido más de lo que esperábamos. Era cierto. Una vez que las batallas legales se habían resuelto, Gutiérrez había demostrado ser un colaborador valioso, especialmente en navegar las regulaciones ambientales complejas del desarrollo costero. Hay una cosa más, dijo Gutiérrez, mirando hacia el sitio de construcción. Don Aurelio me pidió que le entregara algo si el proyecto eventualmente procedía. Extrajo un sobre de su chaqueta, claramente envejecido pero con el nombre de Esperanza, escrito en la caligrafía familiar de su suegro. ¿Cuándo le dio esto? El día de nuestra última reunión, una semana antes de su muerte. Me dijo que solo se lo entregara si usted decidía proceder con algún tipo de desarrollo costero. Esperanza tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Incluso después de todo este tiempo, don Aurelio seguía encontrando formas de sorprenderla. ¿Puedo?, preguntó, mirando a su familia. Todos asintieron, claramente tan curiosos como ella.
Esperanza abrió el sobre cuidadosamente y desplegó una sola página de papel. Mi querida Esperanza, leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que has decidido embarcarte en el tipo de proyecto que yo nunca tuve el valor de intentar. Espero que entiendas ahora por qué te dejé la empresa. No solo porque confío en tu juicio, sino porque sabía que tendrías el valor de tomar las decisiones difíciles que el futuro requeriría. Esperanza hizo una pausa, sintiendo las emociones familiares que las palabras de don Aurelio siempre evocaban. El mundo de los negocios está cambiando, y las empresas que no se adapten se quedarán atrás. Pero la adaptación no puede venir a costa de los valores fundamentales. Confío en que encontrarás la manera de honrar nuestro pasado mientras construyes nuestro futuro. Si has logrado convertir la crisis que inevitablemente surgió de mis decisiones secretas en una oportunidad para el crecimiento, entonces has demostrado exactamente las cualidades de liderazgo que siempre vi en ti. El Imperio Mendoza está en buenas manos. Con amor y admiración eterna, Aurelio. Cuando terminó de leer, el silencio en la playa era completo excepto por el sonido suave de las olas. Sabía, murmuró Ricardo finalmente. Sabía exactamente lo que iba a pasar. No exactamente, corrigió Esperanza, pero confió en que encontraríamos la manera de manejar cualquier cosa que surgiera. Era típico de don Aurelio, crear una crisis que forzara crecimiento, pero tener fe suficiente en su familia para saber que emergerían más fuertes. Mientras caminaban de regreso hacia los vehículos, Esperanza reflexionó sobre los meses extraordinarios que habían pasado. La tímida ama de casa que había heredado una empresa por accidente, se había convertido en una CEO respetada cuyas decisiones afectaban a cientos de empleados y múltiples comunidades. Pero más importante aún, su familia había encontrado una manera de trabajar juntos que nunca había existido bajo el liderazgo autoritario de don Aurelio. Ricardo había descubierto que colaborar era más satisfactorio que competir. Andrés había expandido las operaciones de Monterrey más allá de las expectativas más optimistas. Paloma había encontrado su pasión profesional. Y Sofía, aunque seguía en la Ciudad de México, se había convertido en una asesora valiosa para decisiones estratégicas importantes. Mamá, dijo Paloma mientras esperaban que llegara el chofer. Hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿Qué cosa? ¿Extrañas cómo eran las cosas antes? Cuando tu mayor preocupación era qué preparar para la cena. Esperanza consideró la pregunta seriamente. Había momentos, especialmente durante las crisis más intensas, cuando había nostalgioso por la simplicidad de su vida anterior. Pero, no, respondió finalmente. Echo de menos algunos aspectos de esa vida, pero no la cambiaría. He descubierto capacidades en mí misma que nunca supe que tenía. ¿Y papá? Ha sido difícil tenerlo como empleado en lugar de como el jefe tradicional de la familia. Ricardo, que había estado escuchando, se acercó y pasó un brazo alrededor de los hombros de Esperanza. Ha sido el mejor cambio de mi vida, dijo simplemente. Resulta que prefiero ser parte de un equipo ganador que ser un dictador solitario. Mientras el coche los llevaba de regreso a Guadalajara, Esperanza miró por la ventana hacia las luces de Puerto Vallarta comenzando a titilar en la distancia. En 18 meses, esas luces incluirían las del Paradise Resort, un símbolo físico de cómo su familia había convertido crisis en oportunidad. Pero el verdadero legado no era el resort, o incluso el crecimiento financiero de Desarrollos Mendoza. Era la transformación de una familia disfuncional en un equipo colaborativo, capaz de enfrentar cualquier desafío futuro. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Hiroshi Tanaka. Señora Mendoza, excelente progreso hoy. Nuestros inversionistas en Tokio están muy impresionados. ¿Podríamos discutir oportunidades de expansión en Cancún la próxima semana? Esperanza sonrió mientras escribía su respuesta. Por supuesto, programemos una reunión para el martes. 6 meses antes, la idea de negociar con inversionistas internacionales la habría aterrado. Ahora, era simplemente otra parte de su trabajo como líder de una empresa en crecimiento. Cuando llegaron a casa esa noche, encontraron a Andrés esperándolos en la terraza con una botella de champán. ¿Qué celebramos?, preguntó Esperanza. Los números de Monterrey de este trimestre, respondió Andrés con una sonrisa amplia.
Hemos superado las proyecciones por 30%. ¿En serio? Ricardo se animate inmediatamente. ¿Cómo? La reputación del proyecto de Puerto Vallarta está atrayendo clientes que nunca antes habíamos alcanzado. Empresarios que quieren trabajar con la empresa que está redefiniendo el desarrollo sustentable. Era un efecto que no habían anticipado. El éxito del resort estaba elevando el perfil de toda la empresa, abriendo oportunidades en mercados que previamente habían estado fuera de su alcance. Mientras brindaban en la terraza, bajo las mismas estrellas donde habían tenido tantas conversaciones difíciles, durante los primeros días después de la muerte de don Aurelio, Esperanza se sintió abrumada por la gratitud, no solo por el éxito financiero, aunque eso era importante, no solo por la unidad familiar, aunque eso era invaluable, sino por el descubrimiento de que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo a Ricardo más tarde, cuando estaban solos en su habitación. ¿Qué cosa? Ya no pienso en esto como la empresa de tu padre. Es nuestra empresa, nuestra familia, nuestro futuro. Ricardo asintió, entendiendo perfectamente. Papá nos dio mucho más que dinero y propiedades. Nos dio la oportunidad de descubrir quiénes podríamos ser realmente. Era cierto. Don Aurelio había orquestado una transformación que nunca habría sido posible si hubiera simplemente dejado la empresa a Ricardo como todos habían esperado. Al forzar a la familia a confrontar crisis, cambio y incertidumbre, había creado las condiciones para un crecimiento que ninguno de ellos había imaginado posible. Mientras se quedaba dormida esa noche, Esperanza no soñó con reuniones de negocios o decisiones difíciles. Soñó con don Aurelio, de pie en la playa de Puerto Vallarta, sonriendo mientras observaba el progreso del resort que había comenzado con sus decisiones secretas y arriesgadas. En el sueño, él le decía, «Sabía que podrías hacerlo, mija. Sabía que tenías exactamente lo que se necesitaba». Y por primera vez desde su muerte, Esperanza se despertó sintiéndose completamente en paz con el legado extraordinario que él había puesto en sus manos. El marido ya había celebrado, creyendo que la herencia sería suya, pero al final, la esposa había demostrado ser la única con derecho no solo a la herencia, sino a la sabiduría para multiplicarla. Don Aurelio había apostado por la persona correcta, y Esperanza Montemayor de Mendoza había honrado esa confianza de maneras que superaron incluso los sueños más optimistas del patriarca de la familia. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades ilimitadas, y esta vez estaban listos para cualquier cosa. Y así concluye la extraordinaria historia de Esperanza Mendoza. ¿Qué te pareció esta increíble transformación de una ama de casa a una poderosa CEO? ¿Crees que don Aurelio tomó la decisión correcta al dejar todo en manos de Esperanza? ¿Te sorprendió el giro final con Fernando Gutiérrez y el proyecto secreto? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tu comentario contándonos cuál fue tu momento favorito de esta historia y qué lección te llevaste de la travesía de Esperanza. Si disfrutaste de esta narrativa llena de secretos familiares, drama empresarial y revueltas inesperadas, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad que te mantenga al borde de tu asiento. ¿Qué historia te gustaría escuchar la próxima semana? Comenta tus sugerencias.